En cuanto al tratamiento inicial de los pacientes diabéticos tipo 2, cuando la modificación de los estilos de vida no es suficiente para conseguir un óptimo control glucémico, cuando al menos hemos estado 3-6 meses llevando a cabo estas pautas, iniciamos tratamiento farmacológico, en principio con metformina a dosis baja, de 425 a 500 miligramos al día. Como puntualizaciones, si el filtrado glomerular es inferior a 45, debemos ajustar la dosis del fármaco y si es inferior a 30 debemos retirarlo. En caso de contraindicación o intolerancia a la metformina, debemos iniciar tratamiento con alguno de los siguientes fármacos siguiendo las indicaciones de las que antes ha hablado mi compañero. Estos fármacos que podemos utilizar son o bien inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, pioglitazona, repaglinida o sulfonilureas, principalmente glicacida y glimepiride. Cuando la modificación de los estilos de vida y el tratamiento en monoterapia con dosis óptima es insuficiente para el control glucémico, tras un plazo también de unos 3-6 meses, comprobaremos en primer lugar la adherencia al tratamiento y posteriormente añadiremos un nuevo fármaco, que puede ser cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente. Si la terapia con 2 fármacos es insuficiente para alcanzar los objetivos de control glucémico, podemos optar por añadir un nuevo fármaco al tratamiento, es decir, emplear una triple terapia o añadir insulina. Los agonistas del péptido similar al glucagón de tipo 1 son útiles en pacientes con un IMC mayor o igual a 30, en contexto de una intervención dietética intensiva. Nunca deben asociarse a inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Y el tratamiento con estos solo debe continuarse si el paciente presenta una respuesta metabólica favorable, es decir, una reducción de al menos un 1% de la hemoglobina glicosilada y pérdida de peso al menos un 3% en 6 meses. La triple terapia se recomienda en casos seleccionados de pacientes que presentan problemas para iniciar tratamiento con insulina, ya sea, por un lado, dificultades para la administración de la misma o, por ejemplo, un alto riesgo de hipoglucemias. En aquellos pacientes en los que la metformina está contraindicada o no es tolerada y el tratamiento con otros 2 fármacos orales no ha sido efectivo para conseguir un adecuado control glucémico, consideramos iniciar tratamiento con insulina. Para iniciar tratamiento con insulina en pacientes diabéticos tipo 2 se debe contar con un programa educativo estructurado, un programa de educación de supervivencia y programa de educación avanzada, que sea impartido por personal capacitado y en que se traten cuestiones varias, como por ejemplo la técnica de inyección, conservación y manejo de la insulina, objetivos glucémicos, autoanálisis e interpretación de resultados para ajuste de dosis, prevención y manejo de las hipoglucemias. Se debe continuar el tratamiento con metformina en aquellos pacientes que no presentan contraindicaciones ni intolerancia a la misma. Y es importante también el ajuste de la dosis de insulina según los niveles de glucemia. Iniciaremos el régimen insulínico con insulina basal en los pacientes diabéticos tipo 2 con bajo riesgo de hipoglucemias, siempre que puedan ser controlados con una única dosis. En aquellos pacientes en los que no se alcancen los objetivos de control con insulina basal, añadiremos insulina de acción corta antes de las comidas. En pacientes que requieran grandes cantidades de insulina, más de 40 unidades al día, podemos considerar el uso de preparaciones concentradas de glargina, de 300 unidades por mililitro, que asocia un menor riesgo de hipoglucemia nocturna. Por último, comentar que con el paso de insulinización basal a intensiva se suspenden las sulfonilureas, meglitinidas, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 y los inhibidores del péptido similar al glucagón. Sin embargo, el resto de fármacos se pueden mantener. Si el paciente presenta una descompensación aguda de su diabetes, como por ejemplo una hiperglucemia aguda cetósica o no cetósica, una cetoacidosis, descompensación hiperglucémica hiperosmolar o acidosis láctica, debemos poner en marcha medidas de estabilización inmediata. Si la glucemia capilar es mayor de 250 o el paciente presenta cetosis, se debe administrar una dosis correctora de insulina vía subcutánea, de forma inmediata siempre. Si el paciente presenta una hiperglucemia importante de más de 400 miligramos de decilitro o una cetosis grave, utilizaremos en cambio la vía intravenosa para una corrección rápida. Ante pacientes que presenten signos de gravedad, por ejemplo cetosis grave, deshidratación grave o disminución del nivel de conciencia, se trasladará al paciente a urgencias hospitalarias en una ambulancia medicalizada. Si el paciente precisa ingreso hospitalario, se gestionará según la sintomatología y situación del paciente. Por ejemplo, el paciente ingresará en hospital de día de diabetes y se prevé una estabilización en menos de 8 horas. Si la estabilización se prevé entre 8 y 24 horas, ingresará en observación de urgencias hospitalarias. Hospitalización en planta si se prevé una estabilización de más de 24 horas o ingreso
ingreso en la unidad de cuidados intensivos en los siguientes casos. Que la edad del paciente sea menor de 2 años, que presente un bajo nivel de conciencia, cetoacidosis o acidosis láctica con un pH menor de 7, deshidratación e hiperosmolaridad grave, persistente o complicada, o que el paciente presente un proceso interrecurrente grave. A continuación vamos a dar algunas pinceladas sobre la obesidad en los pacientes diabéticos. En primer lugar, saber que los pilares fundamentales del tratamiento de la obesidad son el plan de alimentación y de actividad física y que el objetivo en pacientes diabéticos es la reducción del peso corporal de al menos un 5%. Los pacientes con obesidad deben incluirse en programas de fomento de estilos de vida saludables con seguimiento por un equipo de referencia y terapias grupales. Deben recibir intervenciones educativas de alta intensidad centrándose en la alimentación adecuada, la actividad física y estrategias de comportamiento para lograr un déficit de energía de al menos entre 500 y 750 calorías por día. Una vez que hemos conseguido la pérdida de peso, lo que se recomienda es incluir al paciente en un programa de mantenimiento con un seguimiento mensual con controles del peso corporal durante mínimo el primer año. En pacientes diabéticos tipo 2 e IMC de más de 35 se puede indicar cirugía bariátrica, especialmente cuando el control de la diabetes o sus comorbilidades sea difícil con cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico pautado. Los requisitos que debe cumplir son que el paciente tenga estabilidad psicológica y que acepte un seguimiento a largo plazo. En cuanto a los pacientes hipertensos y diabéticos, debemos saber que antes de iniciar tratamiento farmacológico debemos promover cambios en el estilo de vida, como reducir el consumo de sal, evitar el consumo excesivo de alcohol, abstenerse del hábito tabáquico, fomento de la dieta mediterránea, pérdida ponderal y actividad física. En pacientes con tensión arterial confirmada mayor o igual de 140/90, iniciamos tratamiento farmacológico antihipertensivo para conseguir unas cifras tensionales objetivos por debajo de estas cifras de 140/90. En pacientes con enfermedad renal crónica, retinopatía o antecedentes de ictus, el objetivo de la tensión arterial será menos de 130/80. Y para lograr estos objetivos suele ser necesario una terapia combinada con 2 o más fármacos. Iniciaremos tratamiento con IECA o con ARA2 si estos no se toleran y si no es suficiente este tratamiento para el control de las cifras tensionales, añadiremos diuréticos tiacídicos a dosis bajas y o antagonistas del calcio. Nunca debemos usar a la vez IECA y ARA2. Los ajustes terapéuticos que el paciente vaya necesitando se harán en un plazo mínimo de 3-4 semanas, comprobando siempre la correcta adherencia al tratamiento pautado. Una vez conseguimos un adecuado control de las cifras tensionales en estos pacientes, realizaremos un seguimiento con control de la tensión arterial cada 4 o 6 meses, vigilando la aparición de efectos adversos, como por ejemplo pacientes que presenten una tensión arterial innecesariamente baja. Si no logramos un adecuado control tensional con la triple terapia, es decir, con asociación de IECA o ARA2, diurético y antagonista del calcio, en primer lugar, como hemos mencionado anteriormente, es muy importante siempre comprobar la adherencia al tratamiento pautado y revisar el consumo de alcohol, al igual que otras medidas no farmacológicas. Si persiste la falta de control tensional, debemos ampliar estudios de hipertensión refractaria o secundaria y añadir un cuarto fármaco, que puede ser o bien un alfa bloqueante, un beta bloqueante o un diurético ahorrador de potasio. Cuando empleemos el diurético ahorrador de potasio, siempre con monitorización de los niveles de potasio y de la función renal, sobre todo si los utilizamos asociados a IECA o ARA2. Decidiremos iniciar tratamiento hipolipemiante y su intensidad en los pacientes diabéticos en función de la presencia de enfermedad vascular aterosclerótica y el riesgo vascular individual de cada paciente. El tratamiento nunca debe ir encaminado a alcanzar unas determinadas cifras objetivo de colesterol LDL. Cuando precisemos disminuir los niveles de colesterol LDL más o igual del 50%, utilizaremos un tratamiento de intensidad alta, como la atorvastatina 80 mg día. En los demás casos utilizaremos un tratamiento de intensidad moderada, con el que obtendremos una reducción del colesterol LDL entre un 30 y un 50%, para lo que utilizaremos simvastatina en dosis de 20 a 40 mg al día. Iniciaremos tratamiento con estatinas de intensidad moderada en los siguientes casos. Por un lado, en pacientes en prevención secundaria, salvo tras un síndrome coronario agudo. Por otro lado, en pacientes que presenten situaciones clínicas de riesgo vascular alto sin necesidad de calcular el riesgo vascular, como puede ser una diabetes de larga evolución de más de 15 años, una enfermedad renal crónica, dislipemias familiares aterogénicas como la hipercolesterolemia familiar, disbetalipoproteinemia, hiperlipemia familiar combinada, etc. También, por ejemplo, una hipertensión en estadio 3,
que tenga una cifra extensional mayor o igual a 180-110 o con afectación de órganos diana. Y por último, también en pacientes en prevención primaria mayores de 40 años con un riesgo vascular moderado o alto. Y por otro lado, iniciaremos tratamiento con estatinas de intensidad alta en pacientes en prevención secundaria tras un síndrome coronario agudo. No debemos usar otros hipolipemiantes ni en monoterapia ni en asociación con estatinas, y en caso de efectos adversos de las estatinas podemos o bien disminuir la dosis o, como segunda opción, cambiar por otro tipo de estatina. Si a pesar de estas medidas persiste la intolerancia, administraremos fibratos. El antiagregante de elección en los pacientes diabéticos es el ácido acetilsalicílico a dosis bajas de 75 a 150 mg día en toma única, y en caso de alergia o intolerancia usaremos el clopidogrel en dosis de 75 mg al día. Iniciaremos tratamiento con antiagregantes en pacientes en prevención secundaria. Sin embargo, en prevención primaria hay que considerar el riesgo-beneficio en función del riesgo vascular y el riesgo de sangrado. En último lugar, ya comentar que indicaremos tratamiento con bloqueador beta-adrenérgico cardioselectivo en todos los pacientes que hayan sufrido un síndrome coronario agudo durante el primer año tras el episodio, manteniéndolo si existe disfunción ventricular izquierda, y con un IECA con independencia de la función ventricular izquierda, salvo contraindicación. Bueno, y hasta aquí nuestra presentación sobre el plan terapéutico de la diabetes. Muchas gracias por vuestra atención.